Muy buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto que nos acompañen. Queremos darle una invitación especial para que se mantengan conectados. Dentro de escasos 2 minutos vamos a iniciar con una importante conversación que vamos a sostener con el coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población, el señor José Andrés Díaz González, porque vamos a desmenuzar, vamos a analizar el trasfondo del discurso del presidente Rodrigo Chávez ayer en la Asamblea Legislativa. Manténgase en línea, por favor. Ya casi en 2 minutos nos conectamos y vamos a sostener esta importante charla para dar a conocer detalles sobre lo que fue este discurso el día de ayer.
Muy buenas tardes. Dos acontecimientos importantes han marcado la pauta de la agenda mediática en los últimos días, propio del mes de mayo. Primero, la elección del directorio legislativo el pasado 1 de mayo y ayer con el discurso del presidente Rodrigo Chávez ante la Asamblea Legislativa. Un ejercicio que está debidamente establecido a nivel de nuestra Constitución política y en el cual se rinde cuentas acerca de la labor del gobierno en el año precedente. Se trató del tercer discurso que el presidente brinda ante los diputados y ante la ciudadanía en general. Y de esos temas justamente vamos a conversar esta tarde con el doctor José Andrés Díaz González. Él es coordinador del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO de la Universidad Nacional. Don José, muchas gracias por venir aquí, por aceptar la convocatoria que hacemos desde Una Comunica para tratar este tema que sin duda alguna tiene una relevancia sumamente importante. Muy buenas tardes, don Guillermo, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a las personas que nos estén escuchando. Muchas gracias. Don José, vamos a iniciar por lo último que ha acontecido, justamente el discurso del presidente el día de ayer en el Congreso. Antes de desmenuzar todos los aspectos de contenido, de los mensajes, de las frases que utilizó el presidente en su exposición pública en la tarde de ayer, quería consultarle si le parece que el formato utilizado por el presidente responde a una rendición de cuentas como tal, porque ciertamente rompe un poco con la forma tradicional en que este tipo de discursos se hacen en el plenario. Sí, es muy inusual, ¿verdad? El uso de, por ejemplo, elementos, en este caso de videos, ¿verdad? Para apoyar o mostrar algunas acciones que el gobierno ha realizado en el año anterior. No es, llamémoslo así, la estrategia que ha sido utilizada ni por este gobierno ni por gobiernos anteriores. Uno podría pensar que es interesante que los gobiernos busquen otros medios alternativos o que diversifiquen, ¿verdad?, en la manera en que transmiten su mensaje para que sea más claro para la ciudadanía. No obstante, también hay que reconocer que este gobierno ha sido bastante, llamémoslo así, innovador en su estilo de comunicación, ¿verdad?, utilizando elementos de video para comunicar. Recuerdo, no hay que ir medio atrás, ¿verdad?, pero en enero pasado, cuando algunos miembros del gabinete también, ¿verdad?, ponen su renuncia y se hace toda esta ceremonia para despedirlos, y también se utilizan videos muy similares para mostrar cuál fue su labor y resaltar su figura. ¿Y usted considera que ese formato es un ejercicio de rendición de cuentas como tal el que se hizo? No necesariamente. En ciertos sentidos, tal vez uno puede rescatar lo positivo, que le llama la atención a la ciudadanía o le facilita a la ciudadanía tal vez visualizar algunas acciones puntuales que el gobierno ha realizado. Sin embargo, a un nivel, llamémoslo así, de político-administrativo, de gestión, uno espera que se trascienda solamente esas actividades de logros, ¿verdad?, el qué se hizo, y sino que también se rinda cuentas en cómo se hizo, para qué se hizo, y también un elemento muy importante en la gestión pública, que es qué no se hizo y por qué. En la administración, cuando estamos gestionando, es posible que hayan algunos metas, algunas promesas, como se dice coloquialmente, que el gobierno no esté logrando alcanzar. Eso es, si se quiere, completamente normal, pero es responsabilidad de la administración identificar por qué ha sido por un problema de capacidad, ha sido por factores externos, ha sido porque han salido nuevas prioridades que hemos tenido que atender. Creo que esa parte en general quedó debiendo en el discurso de ayer y en el informe que se presentó. Eso quería consultarle. Podríamos decir que el discurso se divide en dos partes. Una donde intercala una serie de videos informativos sobre su gestión en áreas como la educación, la seguridad, el transporte, la salud, y otra más retórica, ¿verdad?, donde incluso hace llamados específicos y puntuales sobre los cuales vamos a analizarlos también. Partiendo del hecho de ese formato general y la forma en que estructuró su mensaje, ¿cuáles considera usted, don José, que fueron los aciertos, los desaciertos y las omisiones? Muy bien. Bueno, tal vez el acierto que se le puede reconocer es buscar otras formas para comunicarse que pueda ser más fácilmente procesable o digerible, si uno quiere ser, para la ciudadanía. Generalmente los discursos del 8 de mayo tienden a ser un poco densos, cargados de datos, con acciones puntuales, ¿verdad?, que el gobierno ha realizado, con los problemas que ha tenido que enfrentar, con los desafíos y con los vacíos
cambios que se tienen que hacer. No ha sido extraño que ese discurso dure 2 horas o 3 horas en administraciones anteriores. Por eso está bien separado. Por eso se había separado, ¿verdad?, del 1 de mayo, porque la elección del directorio ya se ha vuelto también un tema bastante complejo. Sí. Por eso se le puede tal vez reconocer al gobierno, o se le debe reconocer al gobierno, la búsqueda de métodos alternativos. Ahora bien, la búsqueda de estos métodos alternativos de comunicación, que puede ser un acierto, no puede ser la excusa para evitar este otro proceso de rendición de cuentas, llamémoslo así, más específico, si se quiere incluso más tedioso, pero que es necesario para conocer la gestión. El propio presidente dice, no voy a presentar una gran lista de logros. Bueno, está bien, no es enumerar todo lo que se realizó, pero sí es presentar cuál fue la ruta, cuál fue el proceso, cuáles fueron los elementos que se alcanzó, cuál es lo que queda pendiente, y cómo ha hecho el gobierno en el último año, que es lo que diga, para hacer la gestión político-administrativa del país, porque finalmente el presidente es el ejecutivo, el que ejecuta, el que debe dar rendición de cuentas de esa ejecución que se realizó en el 2024. ¿Omisiones que haya tenido ese informe? Creo que precisamente quedó debiendo en los retos, ¿verdad?, en los desafíos. En algunas partes ya se han dicho en la senda autocrítica, es decir, no hay gobiernos perfectos, eso se sabe, y a pesar de que por supuesto, cada presidente o cada presidenta que hemos tenido quiere mostrar que su gobierno tiene logros, que es lo normal y esperable. Claro, sí. También creo que es bueno que pueda indicar, bueno, cuáles son esos vacíos, cuáles han sido los problemas que se han tenido, tal vez porque tuvimos cambios en escenarios internacionales con la llegada de Trump, que ha tenido un impacto very importante y tenido un impacto importante en el comercio y en la economía del país, y eso obviamente no lo controla el presidente de la República, pero cuáles son las deudas, cuáles son, o si no queremos llamarlos deudas, cuáles son todavía las acciones que no fueron satisfactorias incluso para el propio gobierno. Creo que es un buen ejercicio democrático que los gobiernos digan, bueno, no estoy satisfecho todavía con A, B, C, D. Si un gobierno se presenta completamente satisfecho de todo lo que realizó, eso también puede ser eventualmente problemático porque no da pie para buscar nuevas formas de mejorar la gestión que se está realizando en procura de satisfacer mejor el bienestar, ¿verdad?, las necesidades, las demandas de la ciudadanía. Eso que usted apunta, don José, es bastante importante porque justamente hicimos un recuento de algunas frases que el presidente manifestó mientras iban circulando los videos. Él decía, el gobierno cumple, siempre habló de nuestros logros, vamos muy bien. En el tema de seguridad particularmente, vemos a un país más seguro, dice el presidente. No aflojamos en seguridad, lo estamos dando todo en seguridad. ¿Cuál es su percepción? Porque él pinta efectivamente que se está escribiendo sobre una línea recta y bastante legible el destino del país, pero ¿es esa la realidad que estamos teniendo como nación, lo que él mostró ayer en el discurso? Es interesante, si incluso me permite un poco más atrás, porque por un lado él está planteándonos una gestión o un gobierno que está bien encaminado y que tiene muy claras sus metas, pero por el otro hace un reclamo a las instituciones y a los otros poderes que no le permiten hacer lo que él quiere. Por un lado lo está logrando, pero por el otro lado están diciendo no me lo dejan hacer. Entonces, en esa parte del discurso yo lo encuentro un poquito contradictorio, porque sería un buen momento para decir yo hice esto, pero hubiera podido hacer más si tengo estos reclamos, estos problemas de coordinación con el Ejecutivo, entre Ejecutivo y Legislativo, ¿verdad?, con el Judicial, pero parece que no, parece que según la retórica, el Ejecutivo logra alcanzar todo lo que se propone, y en el tema de seguridad ha sido uno de los temas donde la población, ¿verdad?, lo identifica actualmente como el mayor problema nacional. Estudios del IDESPO, aquí en el IDESPO lo dio a conocer hace 2 semanas. Costa Rica, sí, y demás, lo han mostrado, donde las cifras sobre el número de homicidios y bueno, la inserción lamentable del narcotráfico en el país, ¿verdad?, ha ido aumentando, donde los crímenes violentos, por desgracia, es noticia de todos los días, ¿verdad?, y por diversas razones. Y si bien no vamos a decir que
todos los poderes han sido omisos y que desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se están realizando acciones, el propio Ejecutivo ha dicho que no quiere coordinar o que le cuesta coordinar o que no tiene el deseo de coordinar con los demás poderes de la República en los temas de seguridad. Correcto. Entonces, aquí es donde empezamos a ver las contradicciones del discurso. Por un lado, tenemos un país que él dice, o bueno, más bien una trayectoria de país que él dice que es clara, definida, donde él muestra que el gobierno está cumpliendo, en este caso en seguridad. Por el otro lado, podemos ver que él mismo hace llamados o genera, digámoslo así, quejas hacia la actuación de los otros poderes de la República que en teoría no le permiten alcanzarlo. Y por otro lado, podemos ver a la ciudadanía que realmente en temas como lo que es seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres o combate a la corrupción, no siente, ¿verdad?, que la labor del gobierno está siendo la más adecuada. Sí, quisiera tener su valoración porque realmente el uso del recurso audiovisual se centró en estas áreas que mencionamos, pero no hay mención justamente a temas de género, donde efectivamente pues tenemos un año hasta el momento récord en cuanto a femicidios. No se hace mención en tema de ambiente, por ejemplo, derechos humanos, o lo que usted mencionó, el solo ascenso de Donald Trump y todo el tema comercial que se ha generado, pues qué estrategia país está manejando para afrontar esa situación. ¿Por qué en el informe del presidente no aparecen estos temas, no son protagonistas? Bueno, eso solo podríamos saberlo, ¿verdad?, preguntándolo directamente al señor presidente, pero mi hipótesis sería que son temas donde o no han sido prioritarios, ¿verdad? El tema de género no ha sido prioritario. Desde el inicio de esta administración tuvimos el problema de que nombra como presidenta del INAMU, bueno, como ministra de la Mujer y presidenta del INAMU, una persona que no tenía las condiciones para ser presidenta del INAMU. Finalmente, ahora tenemos una presidenta del INAMU y una ministra de la Mujer, cada quien con una agenda que no es completamente clara. Han habido pues retrocesos en temas de violencia doméstica, de violencia de género, de violencia política hacia las mujeres. En el tema de ambiente tampoco parece que ha sido la prioridad en este gobierno, ¿verdad? Ha habido muchos conflictos con el ministro de Ambiente y la forma en que se han gestionado pues los permisos, ¿verdad?, en el área de Gandoca Manzanillo, por poner un ejemplo. Y en el área de comercio también, ¿verdad?, este gobierno ha sido, no ha tenido una ruta clara. Recordemos que tuvo conflictos entre el COMEX y perdón, iba a decir el INDER, y no es, se me acaba de ir el COMER, Procomer y CINDE. El CINDE, gracias. Sí. Muchas gracias, don Guillermo. Y el CINDE, que era el que estaba gestionando la política de atracción de inversiones. Y al día de hoy no sabemos, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, cuál va a ser la respuesta o la estrategia del gobierno, más allá de decir que no vamos a negociar, que es obvio, es una reacción normal, ¿verdad?, del gobierno, y que por supuesto el presidente Rodrigo Chávez no tiene absolutamente ninguna responsabilidad de lo que haga o deje de hacer Donald Trump, pero finalmente es el encargado de ejecutar la política comercial de este país y de generar una estrategia para reaccionar. A mí me gustaría saber, en áreas de comercio, bueno, si Trump no cede o todavía necesitamos 8, 10, 12 meses, ¿verdad?, para negociar, ¿verdad?, el tema de las tarifas de los impuestos de ingresos a Estados Unidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer como país? ¿Qué medidas se van a tomar para mitigar, ¿verdad?, los efectos negativos que nuevamente sabemos que no son responsabilidades de este gobierno, pero ese gobierno tiene la responsabilidad de atender esos problemas? Era como cuando estábamos en tiempo de la pandemia. El gobierno no fue el que creó la COVID, ¿verdad?, y el virus. No, el gobierno no puede lavarse las manos no podemos culpar al gobierno respecto a eso, pero porque sea responsabilidad del gobierno, no puede el gobierno lavarse las manos de que no va a atender la emergencia que provoca. Esa sí es responsabilidad del gobierno. Entonces son áreas que la actual administración no parece que sean prioritarias, por llamarlo así, en su agenda política, en su agenda de trabajo. Por eso puede ser que no fueran tan visibles en su discurso. En su discurso del día de ayer, muy bien. La segunda parte, como mencionábamos al inicio, tuvo un aspecto más retórico. Interesantes en el tema de la institucionalidad, que yo quisiera tal vez contar con su análisis. Él dice hay que cambiar Costa Rica. Él manifiesta no hay que rescatar instituciones y que el modelo institucional ha llegado a su fin. Son frases fuertes, ¿no?
¿Cómo las valora usted, don José Luis? De lo que hemos precisamente visto? son frases muy fuertes. El problema con esas frases es que uno puede decir, claro, yo estoy de acuerdo con que es necesaria una reforma institucional, pero ¿cuál es la reforma institucional que se está proponiendo? ¿Para qué se está proponiendo? ¿Y por qué se está proponiendo? Esa es la cuestión con la gestión. Pasa con la gestión de gobierno, digamos con este y con otros gobiernos, pasa exactamente con la campaña. Cuando yo hablo con mis estudiantes en políticas públicas, siempre digo, claro, va a llegar la campaña, va a llegar ahora la campaña y todo el mundo va a decir, ¿qué quiero hacer? Genial, pero nadie le dice, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Entonces, ¿usted quiere cambiar las instituciones? Perfecto. ¿Para qué va a cambiar las instituciones? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Va a ser el país más eficiente? Ok, ¿cómo hacemos que el país sea más eficiente? ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿Qué significa? Menos instituciones, cambiar las leyes, cambiar el funcionamiento de las instituciones. Fusionarlas, ¿y para qué? O separar las instituciones, a lo mejor es más necesario porque tenemos instituciones que no están tal vez trabajando con la sinergia que es. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. Uno pensaría que es algo que va de la mano, pero en este momento yo veo que es más enfocado a telecomunicaciones que al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Entonces, a lo mejor telecomunicaciones valdría la pena tenerlo separado. Eso es una hipótesis, ¿verdad? Sí, sí, un planteamiento. Entonces, eso es la cuestión. Está bien, reformar las instituciones, si se quiere es muy fácil decirlo, yo lo puedo decir, el presidente lo puede decir, los diputados y diputadas, y en la próxima campaña muchos candidatos y candidatas lo dirán. Pero, nuevamente, ¿qué instituciones, cómo, verdad? ¿Y para qué? ¿Y cuándo esperamos ver los efectos de esos cambios? Nada de eso. ¿Y cuáles son esos efectos? No lo ha dicho el actual gobierno y generalmente no lo dicen, ¿verdad?, nuestros representantes políticos. Si yo quiero hacer una reforma, por ejemplo, por eso es que después hay temas que no generan los efectos esperados, porque no estamos tomando las decisiones midiendo el efecto. Un tema que todavía es muy polémico, ¿verdad?, que es la ley de empleo público. Se toma la ley de empleo público, pero nunca en toda discusión se dice qué efectos va a tener. Va a tener buenos efectos en las finanzas públicas, pero ¿cuáles serán esos efectos? ¿Cuándo se esperaban tener esos efectos? ¿Y cómo se iban a mirar esos efectos? No lo sabemos, y al día de hoy más bien parece que está generando los efectos contrarios a los que se esperaban. Hay mayor desorden en la administración pública porque nadie sabe cómo, cuándo vamos a aplicar, ¿verdad?, la ley de salario público. Los costos del salario global en muchos casos parecen que son superiores al costo del salario compuesto que se tenía anteriormente, y es porque anunciamos los cambios, pero por eso decimos qué queremos hacer, pero no tenemos al parecer tan claro el para qué ni el cómo. Y es que el detalle, José, al faltar ese análisis del para qué, cuándo, por qué y qué resultados vamos a obtener, y tenemos al presidente diciendo estas frases tan fuertes y por otro lado señalando directamente al Poder Judicial, a la Contraloría, a la Asamblea, a los mandos medios como obstaculizadores de su proyecto político, podría existir una asociación en que quiero reformar o cambiar esto porque me estamos obstaculizando mi trabajo. Es una posible lectura que se puede realizar. Costa Rica, para bien o para mal, nuevamente, como uno quiere ver, o si se quiere para bien, tenemos un sistema diseñado de pesos y contrapesos para precisamente evitar que hayan cambios unilaterales, ¿verdad?, por parte de la persona que obtiene el Ejecutivo. La persona que obtiene el Ejecutivo es un presidente, no es un rey, no es un soberano, sino que tiene que respetar la ley y que tiene que respetar todos los tipos de controles, esté yo de acuerdo, ¿no?, o las decisiones que otros representantes estén tomando. Esa es la diferencia. Vuelvo, Costa Rica, Estados Unidos. Donald Trump toma ahora el poder en Estados Unidos y nombra fiscales, puede nombrar a los magistrados, puede hacer y deshacer y tomar decisiones que incluso los propios estados ahora le están peleando, ¿verdad?, debatiendo. No tiene un sistema de controles de pesos y contrapesos tan fuerte como lo tenemos aquí en Costa Rica. Y claro, tal vez si el presidente de turno dice cosas con las que yo estoy muy de acuerdo, quisiera que él pudiera hacerlo todo eso, pero pensemos que el día de mañana llega un presidente, una presidenta que dice cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Deseo también darle el mismo poder y capacidad de hacer todos los cambios que la persona que yo estoy de acuerdo. Esos son sistemas institucionales de control de veto que tenemos precisamente para evitar que un grupo llegue al poder y haga cambios
que finalmente no sean los más beneficiosos, o que hago cambios pensando en qué quiero hacer, nuevamente, sin el para qué, ni el cómo, ni cuándo lo voy a sin esa visión y esa estrategia. Dice el presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Rodrigo Arias, que Costa Rica se puede encaminar hacia un populismo autoritario. Si tomamos en cuenta todos los ingredientes asociados al discurso de ayer, podríamos pensar que Costa Rica está en esas vías. Bueno, yo tengo una hipótesis, una visión, ¿verdad? Todo sistema presidencial siempre tiene un cierto tinte de populista. Y toda ciudadanía, posiblemente en América Latina, ¿verdad? Tenemos cierta disposición hacia el populismo, ¿verdad? Pero es un nivel. Con algo tan sencillo, ningún candidato va a llegar el día de mañana a una elección a decir, yo no le voy a resolver todos los problemas. Todo candidato y candidata se va a presentar casi, si se me permiten la expresión, como un mesías. Y eso es lo que andamos buscando y queremos, y por eso tenemos esta visión de un sistema presidencial centralizado supuestamente en una persona que es el que puede hacer todos los cambios y no en una idea de un equipo de gobierno como un sistema parlamentario. Entonces, el populismo es algo que ha estado presente en la historia política de América Latina. Lo que sucede es que hay populismos, llamémoslo así, de populismos. El populismo autoritario sí es esta visión de esa idea del populista que no solamente se arroja la voz del pueblo, sino que también ya empieza a tomar medidas para, llamémoslo así, sobacar a la oposición, sobacar a aquellos que estamos catalogando como enemigos. Y eso sí es peligroso. No podríamos, ¿verdad?, en este momento asegurar, no sé, que en los próximos 4 años Costa Rica va a tener un gobierno populista autoritario, pero sí tenemos ciertas condiciones que nos hacen necesario reflexionar. Nos estamos volviendo una sociedad muy poco tolerante hacia la diversidad de opiniones. También eso lo veíamos en la última encuesta del IDESPO. Todo aquel que no piense como yo es mi enemigo, mi enemiga. Y por lo tanto no me deja hacer las cosas y por lo tanto tengo que eliminarlo. En ciertos tintes del discurso del presidente uno puede tal vez hacer esa inferencia. Claro, yo estoy molesto con aquellos que se opusieron a mí, cuando en una democracia la oposición es algo cotidiano y la labor del presidente como el principal actor político del Ejecutivo es precisamente buscar formas de dirimir ese conflicto y generar acuerdos. Pero si ya yo no tengo esa mentalidad y tengo solo la mentalidad de imponerme hacia los demás, es ahí donde sí hay algunos elementos a tener cuidado. Y en Costa Rica, estudios que también hemos realizado desde el IDESPO, y esa es la parte que sí hay que tener cuidado, desde el 2011 estamos registrando que la disposición de la población hacia el autoritarismo es muy fuerte. Y hay que recordar que el autoritarismo tiene dos caras. No solamente la idea de el dictador que me dice qué hacer, sino también la idea de la sumisión. Creo que en la parte de Costa Rica mucho es la gente que está buscando que le solucionen los problemas. Y aquí no estoy diciendo que el Estado o las instituciones no tengan responsabilidad, deben tenerlo. Pero también habla de que nos hemos ido convirtiendo en una sociedad políticamente pasiva, que estamos esperando cada 4 años o cada actor político que nos digan que nos van a dar las soluciones y no necesariamente pensar que tenemos que ser de alguna forma también parte constructiva de las soluciones. No es que si mi calle de frente a casa está mal, yo soy el que tengo que ir a arreglarla, no, hay una municipalidad que lo hace, pero yo sí debería estar tal vez más involucrado en, cuál es la planificación de la municipalidad sobre el arreglo de vías, qué gobierno está llegando, por qué es que no está teniendo dinero, por qué es que no le están transfiriendo los fondos que deben del Poder Ejecutivo a la municipalidad, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde yo como ciudadano y ciudadana esté también empoderado y no solamente estemos esperando que hay un ente externo que nos solucione todo. Claro. Volviendo al discurso presidencial, también el presidente Chávez fue claro en decir, estoy encontrando obstáculos para realizar mi labor. Necesito o sería lo ideal que en mi último discurso, que ahorita quiero hacer una pregunta respecto a ese tema también, pueda haber un grupo de diputados más afines con ciertas ideas y vuelve a mencionar el tema de 38 diputados. Se curan salud diciendo, esto no es beligerancia política, pero ciertamente también es inusual escuchar a un presidente con una manifestación en esa línea. Es inusual, si es beligerancia política o no, ahí le tocará a otro. Sí, le tocará al Tribunal Supremo. Si ese fuera el caso. Es cierto, el próximo discurso del 1 de mayo lo hará ante la nueva Asamblea Legislativa,
que puede ser más favorable o menos favorable a su posición. Es interesante, Carlos Alvarado tuvo que hacer su último discurso de informe de labores ante una asamblea donde no tenía un solo diputado de gobierno, sí, donde nadie lo defendiera o hiciera un contrapeso. Sí. ¿Puede una situación similar pasar dentro de un año? Es posible, ¿verdad? Veamos que ya ha pasado en Costa Rica y no es anormal en nuestra historia que el partido de gobierno no obtenga ni un solo diputado. Sí. ¿Podrían haber más diputados más afines? También. Nuevamente, creo que como lo habíamos conversado en otro momento, la cuestión no es si hay 38 diputados favorables al gobierno, es qué tan claro es el plan y qué tanto se puede convencer, porque creo que un problema que ha tenido este gobierno nuevamente es que no tuvo claro desde el inicio sus prioridades políticas, no logró negociarlas y no logró llevarlas a cabo. Si yo tengo 38 diputados y diputadas, pero nuevamente no tengo claro cuáles son mis prioridades políticas, cuáles son mis objetivos a corto y mediano plazo, va a pasarme una situación similar, claro, aunque tenga 38 diputados afines. Bajo eso, bueno, ya aquí vamos a meter otro aspecto que habría que ver, ¿verdad?, quiénes son y qué, por ejemplo, disciplina partidaria van a tener. En Costa Rica no es inusual, ¿verdad?, que las fracciones se quiebren. Yo puedo iniciar con 38 diputados, no significa que voy a mantenerlos, ¿verdad?, y más si hablamos de partidos políticos nuevos, sin tradición, sin un proceso de selección, digamos, ideológica fuerte y otros elementos que no garantizan que 38 diputados sean un bloque. Y que habrá que ver cómo se dibuja. Por lo pronto, el presidente Chávez dice 38 diputados de cualquier partido, dice, ¿verdad? Como sí, para hacer tal vez esa diferencia ahí en su discurso. Quería preguntarle justamente eso que dice el presidente, que su cuarto discurso presidencial lo hará entre nuevos diputados, ¿se puede interpretar como una seña de que él no va a renunciar a la presidencia? Porque como se habló desde inicios de año que podía valorarse que él renunciase para ser diputado en el próximo periodo, es una seña. Nuevamente, la única persona que lo sabrá aquí es Rodrigo Chávez. Podríamos decirlo que es tal vez un indicador. Ahora bien, también podría ser simplemente un manejo retórico también para cuidarse, ya que está viendo que sus discursos sí tienen, como debe ser, repercusiones y que ya el tribunal está pues analizando pues algunas denuncias de posible beligerancia política. Entonces, si eventualmente quiere tal vez renunciar, es un buen momento para ser un poquito más comedido en esas expresiones hasta que lo decida, pero ahí solo lo podremos saber hasta el momento que ocurra. ¿Qué ocurre exactamente? ¿Qué papel debería jugar la oposición? A partir de ese momento sabemos que el panorama es complicado, políticamente hablando, pero ¿qué rol debería jugar? Es complejo. Yo creo que al gobierno le sigue funcionando mantener conflictos con la Asamblea Legislativa. Mientras la Asamblea Legislativa se muestre como conflictiva o como supuestamente poco productiva, creo que el gobierno puede seguir con su retórica de, vean, aquí los diputados o diputadas no están trabajando, se necesitan 38, 40 o la cantidad que sea, ¿verdad?, para hacer los cambios. Entonces, la oposición tiene que hacer el juego contrario, tiene que mostrar que puede generar consensos, que puede haber avances, que puede negociar entre ellos, aunque el partido de gobierno o el Poder Ejecutivo ya anunció que no, ¿verdad?, no desea seguir negociando con la Asamblea, ¿verdad?, no tenemos ministro, me parece que vayamos a tener de la presidencia. Entonces ellos deberían mostrarse como más cooperadores, si se quiere ver, como más efectivos y eficientes en su último año de gestión. Lo que va a ser complicado porque primero ya vienen arrastrando divisiones internas entre los partidos de los desgastes naturales. Y segundo porque es año electoral y también los partidos van a querer empezar a diferenciarse y es muy usual que para bien un programa los diputados y diputadas también participen en el proceso. Aquí no sería raro que al menos unos 2 o 3 diputados que están en la Asamblea tengan aspiraciones a ser presidente de la República y eso también puede entorpecerlo en el proceso, ¿verdad?, legislativo y también la idea de generar diferencias. Pero bueno, yo creo que los diputados deberían, de ser posible, dejar eso a un lado y tratar de encontrar al menos 2, 3 temas grandes importantes de la agenda nacional, o sea, seguridad, educación, salud, encontrar los puntos mínimos de consenso y avanzar y mostrar a la ciudadanía que a pesar de la diversidad de opiniones, ahí está la fortaleza de la democracia, ¿verdad?, en generar consensos.
devolviéndome un poco al tema del otro momento político relevante este mes de mayo, la elección del directorio, ¿le sorprendió en algo la elección del directorio? No, para ser honesto, no me sorprendió. Es decir, como siempre, hasta que no se termine de contar los votos, uno no sabe, ¿verdad? Sí, es máxima en política. Un poco, como el cónclave, ¿verdad? Sí. Hay muchos esperando ser papas, pero al final solo hay una silla. Sí. Entonces, hay siempre que esperar el resultado final. Se comportó, digamos, como yo lo estaba esperando, si ganaba don Rodrigo Arias, con menos cantidad de votos, ¿verdad? Ha mostrado ese desgaste, pero se ha logrado mantener. Volvemos, los diputados de oposición no lograron, bueno, y Liberación aquí es oposición también, digamos, consensuar una figura alternativa. Bueno, eso es un mal indicador para lo que acabo de mencionar, de que esperaría que fuera el cambio en este último año de gestión de gobierno, pero no, sigue con la misma tónica y también muestra que no sabemos si fue falta de capacidad o falta de interés por parte del partido de gobierno de generar un proceso de negociación diferente que le permitiera, si bien no ocupar tal vez la presidencia, al menos ocupar algunos puestos claves en el directorio legislativo para tratar de hacer una mejor incidencia en este último año de gestión, algo que no ha logrado hacer en los 3 años anteriores, y creo que es la primera vez en la historia, no solamente que no ocupa un partido de gobierno al menos un año la presidencia del Congreso. Muy bien, don José, a modo de cierre de esta conversación que hemos tenido el día de hoy, nos espera un año electoral, nos espera un año que, como usted dice, hay fracturas ya realmente cimentadas, bastante fuertes. ¿Qué puede pasar en Costa Rica en este año desde el punto de vista político? Como siempre puede pasar de todo, pero creo que por el momento podríamos tratar de ver lo usual en los años electorales. Primero en esta primera mitad de año, junio, julio, los partidos van a empezar a acomodarse para buscar sus fichas. Tal vez algunos partidos uno sabe que ya tienen, aunque no lo hayan abiertamente dicho, ¿verdad? Uno puede identificar quién podría ser o más probable que sea su candidato, carta. ¿Verdad? Otros ya lo han nombrado, ¿verdad? Como Liberación o el PUS, ¿verdad? Que ya lo tienen identificado. Entonces habría que esperar eso y habría que ver si vamos a tener una oferta electoral tan amplia como tuvimos hace 4 años. Eso puede jugar mucho, ¿verdad?, sobre el resultado. Hemos venido teniendo una mayor fragmentación del sistema de partidos, nuevamente para bien o para mal, eso es una condición. Hemos ido a balotaje los últimos 3 procesos electorales. Eso, por ejemplo, permitió, tanto los gobiernos del PAC como el actual gobierno de Rodrigo Arias, pero Rodrigo Chávez, ninguno realmente era un gobierno de apoyo mayoritario, ¿verdad? En primera ronda. Chávez llega si contamos todo el electorado, era como un 12% de apoyo del electorado, creo que menos. Un porcentaje similar al de Carlos Alvarado, ¿verdad? Bueno, Luis Guillermo sí llegó con un apoyo un poco más amplio, y si hay una menor oferta electoral es muy posible que no se fragmente tanto, ¿verdad?, el voto, pero habrá que esperar. Una menor fragmentación del voto podría ser que los partidos que tengan mayor peso han tenido tenemos peso histórico en primeras rondas, como Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana, deben tener una mayor ventaja ante la contienda que se acerca. Pero nuevamente habrá que esperar hasta tener todas las cartas en la mesa y ver cómo se configura el panorama electoral. Y por supuesto que tendremos ahí más espacios para conversar de estos temas electorales, y por supuesto sabemos que desde el IDESPO también se harán los análisis correspondientes para ver cómo va evolucionando todo este tema electoral en este 2025, realmente. Don José, muchas gracias por asistir hoy, por ayudarnos a desmenuzar un poco también cuál es la visión que tiene el gobierno, expresada ayer en su discurso en el plenario, y por supuesto ustedes por acompañarnos esta tarde en este análisis que hacemos como parte del ejercicio que hace la Universidad Nacional por plantear las coyunturas nacionales e internacionales, que es siempre importante debatir, emitir un criterio, tener un juicio, y nosotros, por supuesto, ayudarles a tener justamente esa visión. Mi nombre es Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Un gusto que nos hayan acompañado en esta transmisión en vivo hoy con el análisis político de la realidad costarricense. Muchas gracias y muy buenas tardes.